Jóvenes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones de sociales, ¿ya? Vamos a compartir nuestra pantalla y el día de hoy vamos a hablar sobre el protectorado. Ya hemos hablado sobre la corriente libertadora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Listo. Ok. Muy bien. En la clase anterior hemos observado que se va a dar la corriente libertadora del sur, ¿no? Que está financiada especialmente por los argentinos que buscan liberarse, por comerciantes argentinos que buscan liberarse del yugo español, o sea, de los realistas. A eso se va a sumar Chile, porque la independencia empieza por Argentina, bajan hacia Chile, Chile también colabora, ayuda, hay varios enfrentamientos que hay, y logran la independencia. Posteriormente, don José de San Martín se dirige hacia Lima. Una vez que él proclama la independencia en Lima, se va a dar el protectorado. A ver, un momento, por favor. Entonces vamos a dar el protectorado. A ver, ¿cuál es nuestro contexto internacional en esta situación? A ver, observamos que tenemos la edad contemporánea, nos encontramos en la edad contemporánea más o menos a mitad del siglo XIX, 1800 a 1830. El proceso histórico se está dando la restauración del absolutismo, estábamos hablando de los reyes, cuando hablamos de absolutismo hablamos de los reyes. Ellos quieren instalar el absolutismo nuevamente o darle una reformulación para tener el dominio de todas sus colonias. Y tenemos la revolución liberal en España, ¿no? En España también, no solamente en las colonias, en el mismo España también tenemos muchos inconvenientes y hay revoluciones liberales. Por eso también se da la corte de Cádiz, acuérdense. Bueno, algunos hechos es que el absolutismo se vuelve a imponer en toda Europa. Sabemos que Francia comienza a pelear contra España y hay un momento en que incluso Napoleón Bonaparte toma el poder por un tiempo y nuevamente regresa a las manos del absolutismo. O sea, estamos hablando de los reyes. Entonces ellos quieren hacer una reestructuración. Ahí vamos a encontrar las reformas borbónicas para poder establecer todas las colonias bajo un nuevo régimen. Y bueno, y no permitir pues algunas revoluciones como las que han tenido y les han causado algunos inconvenientes, ¿no? En el contexto nacional vamos a ver el proceso histórico que se va a dar el fin del virreinato peruano. Hemos visto el proceso de independencia, hemos visto revoluciones indígenas, hemos visto las revoluciones, las conspiraciones y las revoluciones criollas, ¿no? Entonces estamos ya buscando el fin de la estamos en el fin del virreinato peruano. Viene don José de San Martín y se logra la independencia del Perú un 28 de julio, ¿verdad? O perdón, un 21 de julio. Vamos a continuar. A ver, más o menos en el siglo XVI, XVII se da el apogeo del absolutismo, donde predomina el reinado de un rey, ¿cierto? Acá tenemos la bandera de España. En el Perú se da el dominio colonial español, virreinato del Perú. Es llamado el virreinato del Perú. Ya para estos tiempos ha desaparecido todo el imperio incaico y ahora nos llamamos el virreinato del Perú. Obviamente que hay varios virreinatos porque el Tahuantinsuyo es dividido. Tenemos también a Chile, tenemos el Alto Perú y en este caso pues nosotros estamos con el nombre de virreinato del Perú bajo el mando o el dominio español. La estructura económica en este tiempo, más que nada, se daba a base de la agricultura y también la minería, aunque no está aquí, ¿no? También la minería, acá tenemos, ¿no? La élite que controla el monopolio comercial y propiedades de las minas. Acá. La agricultura se va a dar normalmente en la costa y en la sierra. Hemos visto que ellos no entran mucho en la costa, acuérdate, perdón, en la selva. ¿Por qué? Porque tenían miedos a algunas enfermedades, también era muy inhóspita para poder ingresar y solamente los jesuitas ingresaron, ¿verdad? Pero una vez que se dan las reformas borbónicas, pues los jesuitas son eliminados del virreinato peruano y
bueno, ¿no? Y es todo el reinado, mejor digo, toda la monarquía sea dueña de todas las propiedades de los jesuitas. Aquí se van a formar las haciendas, los latifundios. Hay una gran concentración de tierras bajo los terratenientes, que se llaman los terratenientes, y aquí vienen pues los indios y los esclavos a comenzar a trabajar estas tierras, ¿no? Y eso va a significar el poder político y económico de los dueños de las haciendas y de los latifundios. Eso viene a ser las clases dominantes. Las clases dominadas, vamos a tener a las etnias de indígenas, los yanaconas, los parceleros, los arrendarios, los servilismos. Y por último tenemos a los castas, mestizos y los negros. Son esas clases sociales en la época del reinato del Perú. Muy bien, ahora tenemos entonces a San Martín. Él, después de declarar la independencia del Perú, se declara protector de la independencia del Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que él se va a hacer cargo, va a gobernar el Perú con un objetivo que es culminar con la expulsión de los españoles. Acuérdate que él ingresa a Lima, que es la ciudad principal en la que se encuentran los españoles, logra expulsarlos, pero todavía en ciertas partes del virreinato todavía tenemos a los realistas, o sea, a los españoles. Y lo que se quiere en ese momento, pues, es eliminarlos definitivamente, ¿no? A ver, continuamos entonces. ¿Qué hace José de San Martín estando en el poder? Aquí tenemos algunas obras de su protectorado. Dentro de las políticas vamos a encontrar que se va a dar un estatuto provisorio que se va a firmar el 8 de octubre de 1821. Los primeros gobernantes de un gabinete van a ser pues García de la Mar, Bernardo, y tenemos a Hipólito Unanue. También fundó la Sociedad Patriótica de Lima. Ahorita vamos a hablar exactamente a qué nos referimos con la Sociedad Patriótica de Lima. También convocó a un primer congreso peruano, donde él pues tomaba el mando, ¿no? Y posteriormente va a abandonar nuestro país y el primer congreso se va a quedar a cargo. Dentro de sus obras militares, observamos que él crea el ejército y la marina de guerra del Perú. Si algunas veces ustedes han podido observar cuando hay acciones protocolares en el Congreso, ya sea por 28 de julio, ¿no es cierto?, por la parada militar, siempre vamos a encontrar a ellos en el Congreso con esa misma ropa desde aquellos años, ¿no? Conservando la vestimenta de aquellos años cuando se creó, pues, por primera vez el Ejército y la Marina del Perú. A ver, de ahí tenemos el apoyo militar al norte para Antonio José de Sucre. ¿No? Se van a formar con este ejército y marina de guerra que se van a formar. Entonces vamos a enviar a José de Sucre un apoyo porque seguimos nosotros con la lucha contra los españoles. Dentro de las obras sociales se da la ley de las vientres libres. ¿Qué significa esto? Todas las personas esclavos que van a nacer después del 28 de julio, entonces van a ser libres, por eso se llama ley de vientres libres, ¿ya? Entonces había un esclavo que estaba embarazada antes y da luz después de la independencia, su hijo va a ser libre, cosa que no sucedió con los que ya habían nacido y seguirán siendo esclavos. También va a crear la orden social, la orden del sol, perdón. ¿Qué significa la orden del sol? Era un reconocimiento que se les entregaba a todas aquellas personas que habían luchado por la independencia. Entonces con eso se les entregaba, era como un trofeo, ¿no? A su esfuerzo, un reconocimiento a su esfuerzo y pues valía bastante. Ahora, también respetó los títulos de la nobleza. Él no dijo, bueno, agarramos, eliminamos, formamos otro. No, todos los títulos de la nobleza que en ese momento se encontraban, pues se les daba, ¿no? Solo que ahora ya no tenía, pues, el título español, sino el título peruano. Entonces él respetó, ya sea indígenas, criollas, el título que tenían, las respetó.
Dentro de sus obras culturales vamos a encontrar la creación de la Biblioteca Nacional. Después vamos a tener nosotros a Bernardo Alcedo. Acuérdate que fue el que escribió el himno nacional, ¿no? Y ahí tenemos aquí a José de la Torre Ugarte también. Son personajes ahí que intervinieron. No, perdón, Bernardo Salcedo hizo la música y José de la Torre escribió las letras de nuestro himno nacional. Aquí te hablaba sobre la sociedad patriótica, la sociedad patriótica. ¿Qué significa la sociedad patriótica? En ese caso, se conformó esa sociedad para poder determinar qué tipo de gobierno iba a tener el Perú, ¿ya? Y tenemos dos bandos, ¿no? En este caso, los republicanos y los monárquicos. Los republicanos buscan tener un presidente, elegir el que el pueblo elija. Normalmente siempre se estaban pues en la cabeza en estos tiempos todavía que sean alguien de la monarquía o ya, entonces personas ilustres, reconocidas dentro de nuestro país, entonces ellos iban a tener el cargo, ¿no? Y algunos representantes tenemos ahí a Manuel Pérez de Tudela, a José Sánchez Carrión y a Francisco Javier Luna Pizarro. Entonces, ellos son los republicanos. En el caso de los monárquicos, ¿qué buscan ellos, no? Acá se habla de una monarquía constitucional, o sea, hay que elegir un rey, ¿ya? Hay que elegir un rey, pero este es constitucional, donde va a haber congresistas, diputados, personas que nos tienen que guiar, aceptar o rechazar las leyes, solo que ya no se llama presidente, sino se llama rey, pero tenemos personas que van a decidir rechazar o aceptar las decisiones, o ambos, en ambos casos. Entonces, no es que le damos el poder total a un rey, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, tenemos a San José de San Martín, que es uno de los que defienden esta idea, a Bernardo Monteagudo y García del Río. Bueno, en este caso nosotros tenemos en la cabeza a los monárquicos. Muy bien, entonces se forma la sociedad patriótica, entonces para formar, decidir, como te digo, qué tipo de gobierno iba a tener ahora nuestro nuevo virreinato del Perú. Después de esto, don José de San Martín pues viaja a Guayaquil para poder tener una entrevista con Simón Bolívar, ¿no? Y a él le pide pues el apoyo y le dice, ¿sabes qué? Apóyanos, porque todavía estamos luchando nosotros contra los españoles y bueno, me he enterado que tú también estás haciendo tu corriente libertadora por el norte, yo he hecho por el sur, y sería bueno que nos juntemos y eliminemos pues a los españoles. Entonces, don José de San Simón Bolívar para este momento no le acepta, ¿ya? No le acepta. Entonces, don José de San Martín se regresa nuevamente al Perú. Pero cuando regresa al Perú, bueno, se da cuenta pues que todas las personas de la sociedad patriótica ya le miran un poco raro, con desconfianza, y dicen, no, y este señor que quiere, seguro que él quiere gobernarnos y va a tener otro tipo igual que los españoles. Entonces, como que le miran feíto, ¿ya? Entonces él dice, bueno, ante esto, él decide retirarse. Y también no solamente por eso, sino que también su amigo, Bernardo Monteagudo, fue expulsado en su ausencia. Entonces él dice, bueno, yo no tengo nada que hacer ya aquí en el Perú, ¿no? Entonces, el 20 de septiembre de 1822, él conforma el primer congreso. ¿Ah? Él forma el primer congreso peruano y deja a cargo entonces en la gobernabilidad del Perú, del virreinato peruano, bajo ese congreso, quien en la cabeza se va a encontrar Javier Luna Pizarro. Él es el primero que va a encargarse después de don José de San Martín. Muy bien, aquí tenemos algunas actividades, algunas preguntitas. Si has estado muy atento a las explicaciones, no vas a tener ningún inconveniente en contestarlos. Muy bien, nos vamos a encontrar entonces, chicos, en el WhatsApp para poder trabajar. ¿Ok? Muy bien, eso es todo por ahora, jóvenes. Muchas gracias.